¿Listo? Mateo capítulo 11, verso 16 dice así: mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis o no llorasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Aquí como que quiere decir, lo que ustedes menosprecian, lo miran como algo insensato. A Juan lo miran todo loco, al vestido, solitario, de seguro olía, imagínense, traía las vestimentas de cuero de camello, de piel de camello. Imagínense el perfume que traía. Y comía, era raro lo que comía. Langostas, eso se miraba como un caníbal. No, y cualquiera diría: este está medio chispado, medio loco. Mira, hoy miramos una gente así predicando en la calle como Juan el Bautista, dirías: hace falta un buen baño empezando, ¿no? Pero sí apareció el Juan el Bautista, ¿no? Representa algo, su vestimenta y todo, ¿no? Ya hemos a veces estudiado un poquito de eso, pero bueno, no lo vamos a nombrar. Pero ¿cómo miraban a Juan el Bautista la gente? Decían que estaba endemoniado. Luego viene Jesús, que es un contraste, es todo lo contrario. Bien buena gente, bien amable, va con todo el mundo, se presenta con los más pobres, va con los ricos, va con los pecadores y va con todos, va con los religiosos y va con los no religiosos. ¿Y qué dicen de él? Lo menosprecian también, ¿no? Porque es muy amigable, está con todo el mundo, y los fariseos decían: mira, vuestro maestro se junta con publicanos y come con pecadores, ¿cierto? Y Jesús dice: bueno, todo eso que ustedes desprecian, dice, pero la sabiduría, lo que hay en esencia, es justificada por sus hijos, los creyentes. Es poder de Dios, es palabra de Dios, son enviados de Dios. Juan era el enviado de Dios, y Cristo es el Mesías. Jesús es Dios, es el Mesías también. Entonces es justificada por sus hijos, es la sabiduría. Ahora vayan a Mateo, en Lucas capítulo 7, y el verso, ¿qué le dije? 24, que está referente a la misma historia. Allá estaba en contraste los mensajeros de Juan el Bautista, y también aquí. Pero aquí tiene algo extra. Aquí estamos a leer unos versos extra, el 29 y el 30, es algo muy importante para entender con un poquito de contexto. Dice el verso 24: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una calle sacudida por el viento? Más, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Más qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay otro mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Estamos leyendo la misma historia, solo que aquí tiene algo extra. Verso 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, ¿qué hicieron? Justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Ahí está. Los hijos de Dios, los que creyeron al mensaje. Verso 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y vamos a entrar el tema ahí, la palabra que empezamos leyendo: ¿a quién compararé esta generación? ¿A quién compararé a estos hombres? ¿A quién compararé a esta humanidad? Porque son como aquellos que están en las plazas, aquellos
como aquellos niños que tocan la flauta, tocan el instrumento, es una música de alegría, y nadie se alegra, nadie se pone a bailar. Luego vienen y tocan otro ritmo, otra melodía diferente, una melodía para llorar, una melodía de tristeza, de angustia, de luto. Y dice, y tocamos también, endechamos, y tampoco lloraron. ¿A quién compararé, dice Jesús, a esta generación? Porque vino Juan el Bautista con un aspecto raro, diferente, rudo, muy brusco en su forma de predicar, era raro en su forma de comer, y lo que hicieron fue que lo juzgaron que estaba endemoniado. Eso fue lo que dijo la gente. Luego vino el Hijo del Hombre que come, bebe, es muy amistoso, y igual despreciaron su doctrina, lo desecharon. ¿Y a quién compararé? Lo que quiere decir, hermanos, no es que ellos desecharon nada más solamente por desechar los designios de Dios, sino que el mensaje se va a centrar que es alguien, hermanos, que no puede apercibir lo que está sucediendo. Por ejemplo, alguien cuando oye la música, digamos, que es para bailar, debería de bailar. Y la que es para llorar, debería de llorar. Pero como está desapercibido, no puede ni una cosa ni otra. Y de eso se va a referir el mensaje de gente muy desapercibida en este tiempo de las cosas de Dios, así como fue en el tiempo de Jesús. Y una persona que está desapercibida no nota, no se da cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor. Bueno, oremos. Señor y Padre bueno, le damos las gracias en este momento que nos hemos reunido. Señor, y vamos a ser enseñados por su palabra nuevamente. Gracias le damos, Señor, con todo el corazón. Señor, bendice a mis hermanos que están acá y los que de igual manera no pudieron venir hoy, bendígalos y guárdalos, Señor amado, y que también ellos puedan oír este mensaje después y que sea de bendición, que sea de, Señor, un despertar a sus almas, a sus corazones, así también como a nosotros acá, Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Y amén. Muy bien, ¿qué vemos entonces aquí en este extra? De que los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios y no fueron bautizados por Juan el Bautista. El punto es, hermanos, que vieron la realidad de algo que estaba aconteciendo. De hecho, dice que venían multitudes y multitudes a Juan el Bautista para ser bautizados de todas las regiones de Judea, de Jerusalén y de todo el contorno. Dice que venían por multitudes a Juan el Bautista para ser bautizados, y venía de todo tipo de gente. Vinieron los soldados, vinieron pecadores, publicanos, de todo tipo de personas, hasta muchos sacerdotes o fariseos, ¿se recuerdan? Pero el punto es que era una realidad lo que estaba aconteciendo, no era algo como para que no fuera notorio, para que no se pudiera a percibir de que algo estaba sucediendo, ¿verdad? Y a tal grado de que la gente llegó a creer que no solamente Juan el Bautista era un profeta de Dios, sino que los que creyeron llegaron a tener tanta seguridad que era un hombre de Dios, que hasta le preguntaban si él era el Mesías. ¿Eres tú el Mesías que había de venir? ¿Eres tú aquel de quien hablan las Escrituras? Y él decía, no, yo no soy. Yo soy alguien que solamente bautiza para arrepentimiento. Pero en medio de ustedes hay uno que él vendrá después de mí. Él sí los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él es el Cristo. Pero ¿qué quiere decir? Que era muy notorio. Era algo que se podía palpar. Se estaba viviendo. Pero eso es para alguien que sí puede notar y que puede percibir las cosas. Mientras que hay quienes no lo perciben. Es como hoy en día. Hay cristianos que están esperando la segunda venida del Señor, están alertas, están despiertos, pero ¿cuánta gente no se da cuenta y no percibe? Dígame, ¿no existe lo mismo hoy en día? Multitudes de gente no se dan cuenta de nada, ignoran las cosas de Dios. Cristo vino hace 2000 años o más, y para ellos como que nada ha pasado, como que no existió nada, como que fue algo que a alguien se le ocurrió escribir, un libro.
alguna idea de alguien nació y por eso mucha gente habla de Jesús, pero para ellos es como si nada. Mientras que otros están firmemente creyendo con fe en la salvación, congregándose, reuniéndose, han muerto en Cristo. Otros están vivos, pero están mostrando su fe día a día. Pero igual hay multitudes que como que no existió nada y como que no existe nada. El Evangelio se predica a diestra y siniestra de muchos medios y lugares y la gente sigue desapercibida. ¿Cierto, hermanos? Como que no ve, como que no oye, como que no siente, como que no le funcionan los sentidos. Muy bien. Así es que dice, hermano, que ellos, hermano, desecharon los designios de Dios. Ahora, la idea es, hermano, no es solo de que desecharon los designios de Dios, sino que es el mensaje para alguien que está totalmente desapercibido. En otras palabras, es alguien que está dormido. Dormido. Por ejemplo, ¿qué hace usted cuando está dormido? ¿Se da cuenta de lo que sucede alrededor de usted? ¿Verdad que no? El que está dormido no se da cuenta si la casa se está incendiando, si el vecino se está muriendo, si algo está sucediendo alrededor suyo. El que está durmiendo no sabe de nada. ¿Cierto? Está totalmente desapercibido, no se da cuenta de nada. Por lo tanto, hermanos, ¿qué podemos ver cuando alguien está desapercibido? Es que está como dormido. Ahora la Biblia esto va a ser dormido. Este mensaje es como alguien que está también muerto. Porque el que está dormido no percibe. Un muerto ya no puede percibir las cosas de este mundo. No puede ni se da cuenta ni sabe más de estas cosas que están aquí. Veamos en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y el verso 6 en adelante. Dice así. Está hablando acerca de los tiempos y de las señales para la venida del Señor. Del versículo 3 está hablando de la segunda venida. Pero lo voy a leer desde el verso 2. Del capítulo 5. Pero vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Verso 5. Porque todos vosotros sois hijos de la luz, o hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Aquí está la palabra que dice, por tanto, no durmamos. ¿Qué significa los que están durmiendo? Que están desapercibidos. El apóstol Pablo está diciendo desde el versículo 1 del capítulo 5 acerca, hermano, de los tiempos y de las ocasiones. No tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque ustedes ya todo lo entienden, está queriéndole decir. Acerca de los tiempos, hermano, de la segunda venida, ustedes ya están bien enseñados, no están en tinieblas, no andan en oscuridad, no son hijos de las tinieblas o de la oscuridad, o vivir en pecado, quiere decir hijos de tinieblas, sino que están totalmente perseverando, velando firmemente en el Señor. Y el verso 6 dice, pues los que duermen, verso 7, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Esto quiere decir que los que están muertos, los que duermen, están en borracheras, están en pecado, siguen en tinieblas, dice, andan de noche. Pero el versículo 6, lo vuelvo a repetir, dice, por tanto, no durmamos. ¿Se entiende? No estemos desapercibidos, no estemos muertos espiritualmente, como que nada va a acontecer, como que no estamos esperando al Señor, y como que nosotros también no nos apercibimos de las cosas de Dios. Eso está queriendo decir. Dice, no durmamos como los demás. Esta palabra en el original, no sé exactamente si en el hebreo o en griego, los demás quiere decir como los desechados, los desechos.
Los demás quiere decir como los muertos. Por ejemplo, hay un número, pero los demás. Está como haciendo una separación aquí. En el original está tratando de decir, dice, no durmamos como los demás, como los que están desechados, como los que están perdidos, como los que están muertos espiritual, que están dormidos, que están desapercibidos. Así que dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. He aquí de la palabra que siempre hemos estado mal traduciendo, de tener vigilia, de velar. ¿Qué es velar? Velar es estar apercibido. Velar dice, en otra escritura cuando dice velemos, está diciendo que estemos preparados, que estemos, hermanos, despiertos y no desapercibidos, no ignorando las cosas que Dios nos ha dejado en su palabra, sino que estemos cuerdos, que estemos avisados de las cosas que suceden, que Dios viene, que no es falsedad, y que por lo tanto no estamos engañados ni vivimos, hermanos, como que si no fuera a acontecer. Muy bien. Verso 8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesús, el Cristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Muy bien. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Que nosotros debemos estar siempre vigilando, siempre alerta, siempre despiertos. Muy bien. Eso tiene que ver, hermanos, también con el mundo que está, hermanos, dormido. Principalmente mucha gente está dormida. Deberían despertar de ese sueño que, hermanos, ignoran las escrituras. Están como los fariseos y los escribas que desecharon los designios de Dios. Desecharon a Jesús por la doctrina, desecharon al Mesías, estuvo en su cara, estuvieron en sus narices de ellos y no se percibieron que era el Mesías. Estuvo Juan el Bautista predicando a multitudes y hubo quienes creyeron, pero hubo quienes no se dieron por entendidos. Y yo no sé, hermanos, si en el momento que estamos viviendo hoy, ¿será que hoy está todavía más en tinieblas, más en oscuridad el mundo que cuando vino Jesús? Aunque yo sé que hoy a nivel global hay muchos creyentes, a comparación de que solamente en Israel en el tiempo de Jesús fueron números pequeños, de seguro. Hoy a nivel global, de seguro vemos muchos creyentes en el Señor, pero también a nivel global, cuánta multitud de gente hay hoy en día, ¿cierto? Y de seguro de esa multitud de multitudes que existe hoy, la mayoría están en oscuridad. La mayoría ignora los preceptos de Dios. Es más, la mayoría los han desechado los preceptos de Dios. Han desechado, como leímos ahí, los designios de Dios. Y han acudido a cualquier otra forma de doctrina, a cualquier otra enseñanza religiosa, pero han desechado a Jesús como su Salvador único. Muy bien, avancemos. Pero también, hermano, tiene que ver con el creyente activo. Tiene que ver dentro de la iglesia si el creyente está adormitado, si está soñoliento o está activo, está sirviendo al Señor. Tiene que ver también con este mensaje de que si estamos apercibidos o simplemente estamos como alguien religioso también. Muy bien, en Proverbios capítulo 19, verso 15, le voy a leer, no vaya ahí. Dice, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma ociosa sufrirá hambre. Otra vez se lo leo. La pereza, ¿qué es pereza?
flojera, no hago nada. La pereza hace caer en profundo sueño. Y el alma ociosa sufrirá hambre. Alma ociosa. Eso es como decir, tendrá consecuencias. Habrá algo que va a sufrir por perezoso. Va a tener hambre. Le va a venir la pobreza repentinamente y le atacará como un león, dice el proverbio. Muy bien. Eso quiere decir, hermano, que por la inactividad del creyente tiene el riesgo de caer también en un sueño donde solamente, hermano, se tiene el nombre de que vive pero está muerto. Como dice el Señor en el Apocalipsis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre de que eres cristiano, pero tus obras no son perfectas. No eres un cristiano activo, no estás haciendo las obras que Dios te mandó. Estás inactivo. Y eso viene a ser como un sueño dentro del cristianismo, dentro de la iglesia verdadera. Vamos a Mateo capítulo 13 y el verso 24. Vamos a ver una parábola del trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13 y el verso 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Muy bien, esto es en la iglesia. El Señor está refiriendo en la parábola del sembrador. Y luego va a explicar que dentro de esa siembra que hay, del que recoge al 100 por 1, al que cayó en buena tierra, dice que algo sucede. Fíjese lo que va a suceder, dice. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Sabemos quién es el hombre que sembró la buena semilla. Cristo, es Jesús. La buena semilla, hermanos, es la palabra. ¿Cierto? Y el campo es el mundo, el campo es el ser humano. ¿Qué sucede? Él sembró buenas semillas. No sembró de 12 formas de semillas, solamente sembró una buena semilla. ¿Cierto? Y escuchaba algo que decía: Jesús no fundó una religión, una denominación o algo por el estilo, pero lo que Jesús trató fue de que el hombre escribiera la ley de Dios en su corazón. Y eso es muy cierto, y no solamente Jesús, sino desde el Antiguo Testamento el Señor procuró que el hombre escribiera la palabra del Señor en su corazón, y fue lo que el Señor prometió, que en el futuro Él lo escribiría en nuestros corazones, su palabra. Verso 25 ahora dice: pero mientras dormían los hombres, ¿qué sucedió? Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Cuándo sucedió eso, hermanos, dentro de la iglesia? ¿Cuándo sucedió dentro del cristianismo? Yo me pregunto, ¿en qué año fue, hermanos? ¿En qué año sucedió? ¿El 50 después de Cristo? ¿El 100 después de Cristo? ¿Después que la iglesia fue perseguida? ¿Después de que la iglesia fue asolada, azotada y casi destruida por la persecución? ¿En qué momento sucedió? ¿Cuándo fue la unión del Estado con la iglesia? ¿O en el 320 y tanto, cuando se une el catolicismo con la iglesia? ¿En qué momento sucedió? Pero esta parábola nos las enseña Jesús, sin duda desde antes que pasara, desde antes que sucediera. Porque si no pasara esto así como una explicación que esto iba a suceder, hoy estaría la iglesia primitiva, hoy estaría aquí todavía. ¿Y en qué momento sucedió, hermanos, eso? Pero miren la realidad de lo que se vive. ¿Dónde está el verdadero cristianismo? ¿Dónde está el evangelio puro? ¿Dónde está el evangelio sano que enseñó Jesús? ¿Dónde está la semilla pura que Él sembró en verdaderos cristianos que eran capaces de dar su vida principalmente por Él, mas también por el hermano? Y todo aquello que se vivió en el principio cuando nace la iglesia, ¿dónde está, hermanos? ¿Verdad que no existe? ¿Verdad que desapareció casi del planeta? ¿Por qué? Porque el Señor dice que vino el enemigo mientras los hombres estaban dormidos. Inactividad. Vino un momento de la iglesia, hermanos, no sé yo la historia cuándo aconteció, pero de que pasó, pasó.
de que la iglesia, los hombres se durmieron y el enemigo llegó, metió cizaña, metió falsas enseñanzas, metió falsas cosas que hoy se viven, desde pastoras, desde hombres de renombres, apóstoles, profetas falsos, y un sinnúmero de cizaña que Satanás ha metido a la iglesia. Y una de las razones fue porque los hombres estaban dormidos cuando el enemigo vino. ¿Cierto, hermanos? ¿Qué hubiera pasado si hubieran estado despiertos? No hubieran permitido. No hubiera acontecido eso. El punto es que nos dormimos. ¿Cuántas veces nos hemos dormido personalmente y hemos dejado de vigilar, y por causa de eso hemos llegado nuevamente a tropezar, hemos llegado a retroceder, hemos vuelto a fallarle a Dios porque nos hemos dormido, y ha sido cuando el enemigo ha venido a meter cizaña? No solamente nos mete desánimo, nos mete a tal grado un golpe que cuando nos damos cuenta estamos, hermano, cometiendo algo indebido y decimos: ¿y qué es lo que ha pasado? Es que nos hemos dormido. Es que tiene que ver con la actividad del cristiano, tiene que ver con nuestra vida personal, de cómo estamos viviendo hoy en día. ¿Estamos medio dormidos o estamos despiertos? Como hijos de Dios, nuestro deber, hermanos, es estar vigilando cada día, y también, hermanos, estar activos en el servicio a Dios. Dios nos ha dejado la encomienda de, hermanos, de compartir la buena nueva a cualquier persona que está a nuestro alrededor, a nuestro alcance. Vecinos, amistades, conocidos, que no debemos de callar, siempre debemos estar, hermanos, activos, cumpliendo nuestra labor como hijos de Dios. Y si hemos dejado de hacerlo, ¿será que estamos dormidos? Nos ha afectado a tal grado que no solamente nosotros nos desanimamos, sino que ya no estamos activos en estar, hermanos, sirviendo al Señor con el único fin por lo cual la iglesia es que está aquí todavía en la tierra, y usted existe por eso. Es la razón por la cual usted existe todavía. Si es hijo de Dios, no crea que lo ha dejado Dios para que disfrute de pupusas, frijoles y todo lo que a usted le guste. Es porque Dios tiene un plan en su propósito y en su reino, que le otorga vida, le otorga salud y le otorga años, porque Él quiere que se cumpla su voluntad y su propósito en esta tierra. Hay quienes se están perdiendo día a día, hay quienes están muriendo día a día, están camino hacia el infierno, están entrando al infierno gente diariamente, y la iglesia es la esperanza de la humanidad. La iglesia es la sal de la tierra para que no se extinga la humanidad. Por eso es que le digo, esto es también para el cristiano. Si está, hermano, de perezoso, si está, hermano, haciéndose el flojo, va a caer en un sueño. Y va a ser inactivo, va a ser, hermanos, alguien que solamente está ahí, pero no hace ni bien ni mal. Y Dios no nos escogió para eso. Dios nos llamó para que seamos instrumentos útiles, vasos de honra en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Muy bien, verso 26 dice: y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla a manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Miren, hermanos, dice que cuando salió la hierba, eso es cuando empieza la iglesia, cuando sale la iglesia, salió la hierba, lo que se sembró, la buena hierba, buena semilla. Dice que también salió también la cizaña. Sí, el enemigo vino, ciertamente, y por eso vemos lo que vemos, cómo está, hermanos, el reino de Dios. El reino de Dios que, hermano, no se alcanza a mirar ese verdadero evangelio que Dios nos ha dejado. Pero bueno, eso es para que despertemos, hermanos, en esta noche también nosotros. Sí, amén. Amén, hermanos. Amén. Muy bien.
Miren esto que lo que está en Mateo capítulo 25 y el verso 1, hermanos. Mateo 25, verso 1, va a hablar la parábola de las 10 vírgenes, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. ¿Qué vemos acá o qué vamos a ver acá? A ver. Hermano, fue tan grande el grado de consecuencias y del mal que produce la cizaña y el dormir, que hermanos, al final va a haber unas consecuencias muy graves. La cizaña va a traer, hermanos, condenación a los que recibieron, hermanos, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y ese es el grado de castigo que la cizaña haya entrado en la iglesia. Veamos el verso 2 en adelante. Dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Fíjese, el dormir entra, hermanos, dentro de la iglesia. Hay etapas en que estamos muy vivos. Hay etapas en que estamos al 100 sirviendo y con todas las fuerzas, pero luego vienen tiempos de cabecear. Vienen tiempos en que nos hemos, hermano, quedado dormidos. Y es lo que hizo el Señor, hermano, antes de su venida. Yo puedo decir ahora, hoy en día, no sé cuántas iglesias estarán al 100% despiertas, de verdaderamente sirviendo al Señor, cumpliendo el encargo del Señor. Pero también no sé cuántas estarán durmiendo hoy en día. Individualmente dentro de las iglesias pueden ser numéricas, grandes, multitudes, o pueden ser un número pequeño, 5, 10, 15, 20 hermanos, pero aún dentro de esos, ¿cuántos están despiertos y cuántos están dormidos? A nivel general, la iglesia hoy en día, ¿cómo estará, hermanos? ¿Será que está cabeceando antes de la venida del Señor? Yo a veces, no sé, me echo la culpa, hermanos, de que no crece el número de asistentes, de miembros. Me echo la culpa que no hago buen trabajo. Y trato de evangelizar durante el día, cada día. Me despierto, me encomiendo al Señor, digo, hoy a alguien le voy a hablar al Señor. Hoy tengo que cumplir el mandamiento, la encomienda que nos diste a todos, Señor, ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Y casi siempre me pasa que puedo hablar a alguien, hermanos. Y a veces me animo porque siento que van a venir, siento que se comprometieron al estudio, siento que van a empezar a llegar. Y digo, ya se va a llenar la iglesia, no vamos a caer. Y luego cuando miro que no vienen, y luego cuando miro que no atienden a esta invitación, a este llamamiento, vamos a decirlo, de Dios, digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? La gente ya está muy dura. La gente ya no quiere mucho de Dios. Mencionan a Dios, pero como un Dios de amuleto, como un Dios de... no sé de qué manera miran a Dios. Y digo, pero eso no me va a desanimar. Eso no me va a detener a la encomienda que el Señor me ha dado. Pero créanme que me preocupa muchísimo día con día. Trato de enfocarme más cada día en eso, para que cuando llegue con el Señor diga que me esforcé y que pude hacer lo mejor. Lo mejor que podía, lo mejor que estuviera en mis manos. Trato de prepararme con comida y alimentación bíblica, para que ustedes también crezcan y no mengüen, para que ustedes se mantengan firmes, sólidos. Si somos 5, pero con una fuerza increíble espiritualmente hablando, para que no mengue la iglesia, y me preocupa. Que estén sólidos, que no estén desganados, que no estén desatendidos, que no prefieran ir a estar un día allá en el mundo que estar un día acá en la casa de Dios. Que no vuelvan sus corazones al mundo.
Y oro al Señor para que ustedes también se involucren, hermanos, en la evangelización. Tal vez lo hacen y le pasa lo mismo que a mí, que invito, hablo, trato de hacer lo mejor posible, trato de hacerlo de una forma más, no sé cómo decirlo, con ciencia, con inteligencia, para ver si es, ¿cómo diré?, que la palabra del Señor llegue a sus corazones cuando hago las invitaciones, cuando les comparto el evangelio. Tampoco les ofrezco un evangelio barato, pero trato de que no sea yo una persona áspera ni que condene en el momento de evangelizar. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Pero aún así, hermanos, digo, ¿qué sucede? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente hoy no quiere más de Dios? Es algo duro, hermanos. Es algo muy duro. Y tal vez me voy a morir sin ver un desarrollo, un crecimiento, si no es la voluntad del Señor, pero no tengo que desmayar, ni tengo que desanimarme, hermanos. Por nada ni por nadie. No tengo que desanimarme. Tengo que seguir cada día más, hermanos. Cada día más. Tratando de cumplir el mandamiento del Señor para mi vida. Muy bien. Nos quedamos en el verso 6, hermanos. Y a la medianoche se oyó un clamor, y aquí viene el esposo, salid a recibirle. Esto será cuando el Señor venga, hermanos. Fíjese, el Señor va a llamarnos para que salgamos a recibirlo. Esto que les voy a contar muchísimo le estará percibido hoy. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, y no más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bien, hermanos, lo que es el grado de la cizaña, el potencial de mal que ha traído la cizaña, que muchos en aquel día, cuando vean que el Señor viene, querrán entrar, hermanos. Pero como estuvieron no velando, no preparados, no apercibidos, vivieron con Dios y vivieron con el mundo. Así estuvieron. Profesaban creer en Dios, profesaban decir que creían en el Evangelio, pero sus vidas eran una vida de desorden. Su vida no fue una vida de servicio a Dios. Incluso como predicadores que dicen hoy en día: sí, me alegra la segunda venida del Señor, pero quisiera que no viniera ahorita, dice, porque hay muchas almas que salvar. ¿Puedes creer esa idea? Cuando el verdadero cristiano está anhelando la venida del Señor. Está anhelando porque está velando cada día. Y está percibido, y es más, está anunciando el Evangelio. Y sabe que está cumpliendo, y está satisfecho con lo que está haciendo, de seguir anunciando y anunciando el Evangelio, aunque la gente no esté creyendo. No digo que no van a creer muchos van a creer, hermanos, cuando sigamos evangelizando. Pero no es para que digamos: no, mejor que no venga Jesús y quedémonos aquí otros 2000 años evangelizando a ver quién se convierte. No, hermanos. Si nuestro anhelo es ver al Señor y estar en la eternidad, hermano, es porque verdaderamente hemos recibido la salvación. Yo dudo que aquellos que no quieran que el Señor venga sean salvos. Dudo que en verdad sean salvos. Un verdadero salvo anhela, hermanos, estar con el Señor. Amén. Así que en aquel día, mire, las que se van a levantar sí son aquellas que se prepararon y estuvieron velando, estuvieron apercibidas de la venida del Señor.
viviendo en santidad, viviendo en comunión con Dios, cumpliendo la encomienda que el Señor nos dio. Y aunque cabecearon, aunque se durmieron, quiere decir que por momentos estuvieron inactivos. Pero si estuvieron, hermanos, velando, puede ser que es un tiempo, una temporada donde, hermanos, pareciera que la mayoría son de los que no creen en el Evangelio. Podría decir que, por eso nos dice que se durmieron. Y mientras que por otro lado, las que estaban con cizañas, las que estaban afectadas con doctrinas falsas, en el momento que viene el Señor, van a ser como desconocidos ante el Señor. Mire lo que es el afecto, el grado de afecto de la cizaña. Mucha gente hoy está confiando que es salvo por diferentes ritos, méritos y costumbres y tradiciones de hombres que se viven hoy. Falsas enseñanzas, Biblias mal traducidas, escritas, siguiendo a hombres, profetas, siguiendo cada personaje que se levantó como cizaña hoy en día, que el diablo ha metido dentro de la iglesia. Y se adora desde pastores hasta imágenes. Se adora desde líderes hasta ellos mismos. Y toda esa cizaña que se ha metido, hermanos, dentro de la iglesia, no es mentira. Hoy podemos verla. Hoy podemos verla, hermanos. Y por eso vemos que se vive un evangelio muy, muy degradado. No es el verdadero evangelio que recibimos del Señor Jesús. Bien vemos cómo el enemigo ha metido, hermanos, tanta maldad. Muy bien, en Lucas capítulo 12, verso 37 dice: dichosos aquellos siervos a quienes su Señor al venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Bienaventurado, hermano, dichosos aquellos creyentes, dice, aquellos siervos a quienes su Señor al venir halle velando, no durmiendo, no inactivo, sino totalmente despierto, velando, vigilando cada día. Cuando te duermas, cuando me duerma, el enemigo va a entrar, hermanos, y nos va a hacer daño. Y cuando nos demos cuenta, vamos a estar hasta cometiendo pecado porque nos hemos descuidado. Cuando el Señor Jesús fue a orar, poquito antes de ser crucificado, ¿no? Fue al monte de los olivos y le dijo a los discípulos: oren aquí, yo voy a ir a orar más allá. Y cuando regresó dice que los halló durmiendo. Y los regañó diciéndole: ¿no habéis podido orar conmigo una hora? Velad, les dijo, para que no entréis en tentación. A la verdad, dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos entender, hermanos, que nosotros estamos con una amenaza cada día del mundo, el diablo y la carne. Y si nosotros como creyentes no nos damos cuenta de eso y nos descuidamos, bajamos la guardia, no nos alimentamos, no nos congregamos, no oramos a Dios, no nos consagramos, en otras palabras nos descuidamos y nos dormimos, el enemigo está esperando solamente un momento. Él no está dormido, él sí está despierto, está bien activo él. Es más fácil que se duerma un cristiano que Satanás se duerma. Ayer leíamos que Satanás, hermano, ha venido con furia para atacar a los creyentes. No creo que a los incrédulos, esos están perdidos. Sino para atacar a la iglesia, para atacar al creyente. Ha venido con toda su furia, con toda su ira. Ya no para ir delante del Señor, de presentarse y decir: mira cómo andan pecando y estarnos acusando. Ya no, porque ya no puede hacerlo, ya no puede presentarse al cielo donde está el Señor. Ya no puede presentarse ante Dios, ya no tiene esa libertad. Pero sí para hacernos caer con tentaciones, con propuestas, con cosas que nos pueden hacer caer. Él está día con día.
Y si nosotros no velamos, por eso el apóstol Pedro decía que debemos estar muy alertas. Velad, velad, dice, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien hacer caer. Y cuando nos descuidamos, cuando nos dormimos, es ahí cuando viene el enemigo. Estamos en una guerra, hermano. Simplemente es que debemos tomarla, no de esa guerra de estar a los gritos y te reprendo y te mando al tercer infierno, a Satanás, sino de darnos cuenta que estamos luchando, que tenemos una guerra. Y la guerra es, hermano, contra un enemigo que totalmente nosotros no podemos destruir, que es Satanás. No es un enemigo, no es un rival sencillo, que yo con cualquier palabra mágica ya lo voy a destruir. No, hermanos. Él se burla cuando hacemos esto. Es más, Él se burla cuando mencionamos el nombre de Jesús para reprenderlo y estamos haciendo cualquier cosa indebida en el culto. Todo un desorden, toda una vida desordenada. Él se burla y dice, mira, ¿qué me puede hacer con lo que me dice? Si yo soy el que lo hago caer a este. Porque es un rival fuerte, no es un rival, para nosotros no es un rival débil. Para Dios sí, Él no es nada. Por eso los cristianos no sé por qué no se han dado cuenta que Satanás es un ser, mucho más grande, mucho más fuerte en poder y todo, en ciencia, en sabiduría, más que un ser humano. Y dicen, lo tengo debajo de mis pies. No, eso lo tiene Jesús. Él lo tiene debajo de sus pies. Nosotros no, hermano. Tenemos la otra lucha del mundo. El mundo es una realidad, hermanos. Y si nosotros no velamos, nos podemos tropezar en el mundo y mezclarnos con el mundo. Y llenarnos de cizaña. Y tenemos nuestra carne, nuestro cuerpo, que día con día nos va a incitar también a los deseos impuros, los deseos de este mundo. Pero el Señor dice, dichosos aquellos siervos a quienes su Señor al venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir, los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Que no nos haya el Señor durmiendo, hermanos. Que no nos encuentre, hermanos, desapercibidos. Vale la pena estar vigilando. Vale la pena porque hay una grande recompensa. En Efesios 5:14 vamos a leer. Efesios capítulo 5. Y el verso 14. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Miren lo que dice, despiértate tú que duermes. Dormir es símbolo o sinónimo de muertos, muertos espiritualmente. Dice, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Sabios es como avisados. Y necios es como que ni cuenta te das de lo que pasa. Así como de aquellos que tocaron flauta y no se percibieron y no bailaron. Luego tocaron música sentimental para llorar y tampoco lloraron. Y no se percibieron de nada porque estaban desapercibidos, dormidos, muertos espiritualmente. Entonces nos dice aquí, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hay mucha cizaña, hermanos. Hay muchísima cizaña. Ya la semilla buena que el Señor plantó, hermanos, sí hay, pero hay muy poca semilla que está produciendo y que está dando buen fruto. ¿Se entiende, hermano? Las iglesias están llenas de prácticas antibíblicas y de cosas que el enemigo ha metido, porque los hombres se durmieron. Hoy puede usted ver pastores que miran a una mujer predicando y están ahí dándole
más aprobación. Y ¡ay, qué bonito predica la mujer! Y la Biblia prohíbe rotundamente eso. Iglesias que están profetizando, se paran mujeres a profetizar y que Dios me dijo, o hombres que se la dan de profetas y empiezan a hablar tanta barbaridad, llenas de cizañas. Así están las iglesias hoy en día, llenas de cizañas, de ladrones, de hombres carnales, de doctrinas de hombres, de mandamientos y tradiciones de hombres. De eso está lleno hoy en día. Imagínense lo que el enemigo ha metido. Sigue diciendo el verso 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Exactamente lo que tenemos que hacer. Cada día, hermanos, apercibidos, el Señor me dejó vivir porque tengo un cumplimiento que hacer. Y me voy a morir hoy, pero no dejaré de estar apercibido. Y voy a hacer la voluntad del Señor. Verso 18, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien se llena el Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, quiere decir, no te contamines con las cosas paganas o de pecaminosas. No os embriaguéis, no te emborraches, no te pongas así como se pone un borracho, fuera de sus 5 sentidos, no cuerdos. Es que no estés medio atontado, así con disolución, sino que estés cuerdo, dice. Estés lleno del Espíritu Santo, es estar cuerdo. Muy bien. Hablando entre vosotros con salmos y con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo. ¿Qué nos dice? Que estemos tan llenos del Espíritu Santo que no hablemos mucho de las cosas del mundo. ¿Sí me entiende? Que ese diálogo. ¿Y cómo está hoy el partido? ¿Cómo va a estar la noticia? ¿Qué hubo en la noticia? ¿Qué hubo en la televisión? ¿Supiste de esto? ¿Supiste del temblor? ¿Supiste de...? O la economía, y casi ese tipo de rutina de los cristianos que ya no exista. Sino que hablando entre nosotros, dice el verso 19, con salmos. ¿Sí? Y no de una forma religiosa. ¿Sí? Así como... el Señor es mi pastor, nada me faltará, hermano. Y usted saca el salmo, el que habita el abrigo del Altísimo morará. No, sino que tener una forma como adecuada de un cristiano. Hablar de las cosas de Dios. ¿Se entiende? Nuestro vocabulario. En la esperanza, hermanos. Vivimos esperando al Señor. Hermano, anímate. Estás pasando dificultades, ten fe, hermanos. El Señor está contigo. Acuérdate que Él es el que nos guía. Acuérdate que tenemos una ancla firme, inmovible. Hermano, estamos anclados en el Señor. Te recuerdo lo que dice el Salmo. Hermano, no tienes por qué desmayar. ¿Me entiendes? Ese es el vocabulario que tenemos que tener. Y no la rutina del mundo, que ese mismo lenguaje como si fuéramos más del mundo que de Cristo. Y con himnos, dice, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Sé que el diario vivir esa meditación aquí, estoy cantando dentro de mí un canto al Señor, una alabanza al Señor. No estoy meditando en la novela, no estoy meditando en que el dólar va a caer, se va a poner bueno para mandar el dinero a México porque va a estar más bueno el peso. No, nada de eso. Sino en mi corazón estar meditando en el Señor. Y yo creo que también, hermanos, estar aprovechando el tiempo para servir al Señor, hermanos. En tu tiempo libre tienes media hora, 10 minutos, 15 minutos, allá en tu trabajo, al que conoces, hermano, dale la buena nueva. Porque ¿qué tú sabes si ese día Él va a creer cuando le hables de parte del Señor? Tú no sabes ni yo sé. Pero bueno, hermanos, vamos a terminar en oración. El mensaje es, hermano, despierta. Despierta. Y que el Señor me despierte, hermano, y lo despierte a usted. Que no estemos, hermano, aunque la maldad sea multiplicado. Aunque ciertamente, hermano, el mundo va de mal en peor. Pero igual, nosotros, hermano, nuestra promesa que hemos recibido del Señor es una promesa de vida eterna. Y el gozo que nos da el Señor, hermano, no implica que haya multitudes de creyentes, aunque quisiéramos que hubiera muchos más.
Sin duda eso nace del corazón del Señor, que nadie se pierda. Pero ¿qué podemos hacer, hermanos? ¿Qué podemos hacer si no viene de Dios el que ha de ser salvo? ¿Cierto, hermanos? Claro, no tenemos que dejar de comunicar el Evangelio, porque eso es señal de que estamos dormidos también. No tenemos que cerrar nuestros labios. No tenemos que parar de compartir la palabra del Señor a otros que lo necesitan. Y el Señor se encargará, hermano, de que esa semilla les alumbre. Oremos. Señor y Padre bueno, le damos las gracias por habernos hablado hoy, Señor, acerca de que estar dormido es un sinónimo de muerte o de una inactividad, Señor, también dentro de la iglesia. No solamente muertos aquellos que hoy viven sin ti y que han despreciado, Señor, el Evangelio de la salvación, la buena nueva, de que tú moriste en la cruz por los pecadores, y ellos también, Señor, son pecadores. Pero lo toman en poco, Señor. Lo han despreciado por la vanidad de este mundo, por la vanagloria de este mundo, por los intereses de cosas y dinero y fama, y su corazón se ha ido tras esas cosas, Señor. No es nuevo, Señor, puesto que cuando tú viniste, Señor, muchos también lo hicieron de esa manera. Señor, pero también hubo quienes creyeron, un pequeño número creyeron en ti, Señor, y aquí también estamos diciéndote, Señor, no fue en vano que moriste en la cruz. Hemos recibido la gracia, hemos recibido tu amor y la salvación. Ahora, Señor, te ruego que nos des valentía, que nos des libertad y osadía para poder anunciar el Evangelio con poder, con autoridad, Señor, para que cuando los oídos de aquellos que oigan tu voz a través de lo que prediquemos, les imitemos, se retumbe su alma dentro de ellos, Señor, y caigan ante ti, vengan quebrantados, Señor. Anhelamos, Señor, que las almas se salven. Anhelamos, Señor, que nuestras familias se salven. Ayúdanos, Señor, a fructificar. Ayúdanos a crecer, Señor, no solamente en número, sino también nosotros en nuestro interior, Señor. Que no durmamos, Señor, porque no somos de la noche, somos del día, hijos del día. Ya no somos de la oscuridad, ya no somos de ese mundo de pecado y de muerte. Vivimos, Señor, estamos vivos. Sí, Señor, ayúdanos, Señor amado, para que cumplamos el mandamiento, la encomienda de ir y compartir el Evangelio a toda criatura. Señor, te damos gracias por enseñarnos. Te damos gracias por, Señor, avisarnos de que aunque la iglesia está, también el enemigo ha venido a hacer estragos, Señor. De lo cual solamente te pedimos, Señor, que nos ayudes y que derribes, Señor, esos argumentos que Satanás ha puesto para que tu luz, Señor, se siga expandiendo y almas vengan a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, para que esas velas, esas vendas o velos que hay, Señor, de ceguera, caigan, Señor, y sean alumbrados con tu poder, con tu luz. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús y para gloria de tu nombre precioso. Amén y amén.